Vamos a nuestra tercera conferencia. Invitamos a la arquitecta Karina Puente, maestra en Gestión y Desarrollo Inmobiliario por la Universidad de San. Enseña los cursos Urbanismo 2 y Proyecto de Arquitectura, niveles 8 y 9. Un aplauso para ella, por favor. Buenos días. Gracias a la Facultad de Arquitectura por invitarnos a participar de este tipo de eventos titulados Procesos Proyectuales. Pensando un poco en cómo armar la presentación para hoy, decidí no solamente hablar de un proyecto que fue un concurso de espacio público, sino hacer como una especie de mini CV ilustrado que un poco muestra el proceso proyectual, pero desde distintos ángulos. Como profesional tengo muchas inquietudes y muchos intereses y por lo tanto lo que hago no solamente se suscribe a la arquitectura, pero sí el proceso proyectual es una línea continua en cómo enfrento todos los encargos en los que he participado. Entonces he hecho un mini CV ilustrado para mostrarles un poco y contarles brevemente, en algunos me voy a detener un poco más, en otros más rápido, qué cosa es lo que se estaba pensando en el momento, lo que se hizo en el proceso y qué cosa guía un poco el desarrollo de la actividad proyectual que lidero. He dividido la presentación en partes. Este es un poco las categorías en donde me desempeño en la vida profesional. Ahí hay un espacio en blanco porque es la docencia y bueno, ustedes ya me conocen en esta etapa. Y le voy a dividir un poco en la primera parte hacia la derecha, es mi izquierda, están las diferentes escalas en donde me muevo como arquitecta, en el territorio, en el paisaje, en el diseño urbano y la arquitectura. Y no sé por qué se han movido ahí las letras. Y del lado izquierdo está la investigación, que es una investigación más personal, no tiene que ver con una maestría o con un curso específico, sino son pequeñas obsesiones que me saltan de cuando en cuando y tengo que actuar sobre ellas. Y los proyectos creativos, que tampoco son encargos ni pagados, no tienen cliente, no forman parte de una institución educativa, pero que también son proyectos que me asaltan y que debo hacer. Y finalmente, una parte que no la pongo dentro del desarrollo de arquitectura porque es el diseño de producto inmobiliario, que es un poco la maestría que lideré. Nunca me dieron un curso al respecto, pero es donde he enfocado un poco mi quehacer con respecto al desarrollo inmobiliario. Entonces, todos estos ámbitos donde me desenvuelvo tienen un proceso proyectual que se genera, ¿no? Para hablar de eso voy a hablar un segundito de estas imágenes. Esto no tiene nada que ver con la arquitectura, estas son imágenes que han elaborado unos desarrolladores de software que también tienen unos procesos creativos bien interesantes. Dentro de los procesos creativos y proyectuales que hago siempre hay un componente de investigación profunda. Soy experta en nada y experta en todo, ¿no? Cada proyecto tiene algo definido que tiene que investigarse y por eso es que en cada uno de los proyectos hay un desarrollo distinto. Siempre hay una frase que siempre digo, que es todo proyecto tiene en sí mismo algo que le es propio, ¿no? Entonces no se puede hacer un proceso totalmente lineal, ¿no? Entonces, bueno, en este caso aquí escribe, hay una metodología, hay un manifiesto para hacer el desarrollo de software y esto es justamente lo que ellos dicen que no debe suceder, ¿no? Que al inicio tienes un encargo y ya inmediatamente tienes una imagen del resultado final y lo vas construyendo poquito a poquito, ¿no? Eso en mi caso, por ejemplo, y creo que en el caso de la facultad les pide a ustedes que no sea así, ¿no? Que el resultado final sea finalmente una suma del proceso, algo como esto, ¿no? Alguna persona, un cliente, un profesor, ¿no? Les da un encargo y un problema a resolver o múltiples problemas a resolver, se hace una investigación profunda, un primer boceto, luego hay un feedback, en el caso de ustedes es sus profesores, en nuestro caso son los clientes, en nuestro caso es la municipalidad o el ministro, o depende de en qué rol están, ¿no? jugando. Un segundo boceto, otro feedback y así sucesivamente. Esto puede llevar a 100 imágenes, ¿no es cierto?, antes de llegar al resultado final, que bueno, es la respuesta, ¿no? Es un proceso que requiere trabajo y no sé por qué está cortada las diapositivas, bueno, me van a disculpar. Entonces, bueno, voy a empezar hablando un poco del territorio rápidamente. Este es un proyecto que duró casi 3 años y medio, es un proyecto para el diseño de un parque de 6.000 hectáreas,
cómo un arquitecto se sitúa en un territorio de esta magnitud, ¿no es cierto? Estaba totalmente fuera de mi expertise, ¿no? Tanto como escala como actores, ¿no? En este momento reportaba al viceministro del Ambiente y al ministro para sacar adelante un proyecto multisectorial. En este proyecto tuve que investigar y trabajar a fondo con ingenieros forestales, biólogos, ingenieros de todo tipo, de caminos, ingenieros de un equipo bastante grande, además en 3 años, y trabajar además con diferentes instancias políticas, no solamente cómo liderar el proceso que se estaba dando de cambio en el territorio, sino también a nivel de gestión, ¿no? Entonces, bueno, este proyecto trabajó sobre el territorio, ¿no? Y empezamos básicamente con la investigación a profundidad de los actores sobre este territorio. Esta era un poco una página en blanco y teníamos que ver cómo hacer un proyecto dentro de este espacio. Por supuesto, tiene un análisis mucho más profundo y llegar pues, a las primeras ideas trabajando con cada color que ustedes ven ahí es una entidad diferente que rige sobre ese pedazo del territorio. Entonces se hace bastante complejo el desarrollo, ¿no? En el caso del paisaje, aquí este ejemplo es una consultoría que se hizo para estudiar el paisaje en una hacienda en Monobamba, esto queda en Jauja. Tuvimos que ir a la hacienda, recopilar información, hacer vuelos dron, estudiar y otra vez trabajar también con biólogos, ingenieros forestales para poder hacer un análisis de la diferente qué había pasado con esta hacienda. Y bueno, ustedes ven ahí un poco lo gris, ¿no? Y las manchas verdes es el bosque primario que quedaba, porque además es una hacienda que es agrícola, ¿no? Entonces había deforestado bastante suelo, ¿no? Entonces hice una consultoría para evaluar, la hacienda es el punto negro que está aquí, ¿no? Cómo esta hacienda estaba relacionada con lo que quedaba y lo que se podía hacer como trabajo. Ahí tuve que aprender sobre técnicas agroforestales, etcétera, para poder proponer, ¿no? En el caso de diseño urbano, que después voy a hablar sobre la Alameda, Clodoaldo Espinosa, que titula esta presentación, en este caso, por ejemplo, hicimos un análisis de las playas del norte, desde Lambayeque hasta Tumbes. Fue una consultoría además que se trabajó con el MINCETUR. Nuevamente nosotros estábamos capacitados para hacer un estudio urbano, ¿no es cierto?, sobre las distintas playas para ver qué equipamientos necesitaban para desarrollarse, pero de turismo sabíamos muy poco, ¿no? Entonces tuvimos que aprendernos los manuales del MINCETUR, hacer una investigación bastante profunda, trabajar con expertos en el tema para poder llegar a una propuesta, ¿no?, urbana, que finalmente hicimos unas fichas para cada una de las playas, donde se mapearon, ¿no es cierto?, dónde estaban las construcciones, dónde estaba la huella urbana, los diferentes tipos de líneas azules son lo que está asfaltado, lo que no está asfaltado, la topografía insinuada, ¿no?, porque son unas fichas bastante gráficas, ¿no?, para poder mostrar esta información no a técnicos, sino a políticos, ¿no?, a las personas que toman las decisiones sobre los proyectos en estas entidades. Entonces ahí tuvimos que usar gráfica que sea fácil de digerir, ¿no? Y bueno, la anterior es la playa Punta Balcones, que visitamos, además visitamos múltiples playas, no todas, porque no todas las desarrollamos a este nivel. Y bueno, Punta Balcones es la punta más occidental de Sudamérica. Aprendimos muchísimas cosas más al respecto y tiene un área protegida por el Ministerio de Cultura, y ahí, bueno, no se ven, pero acá están los lobos marinos, ¿no es cierto?, que intentábamos proteger con los proyectos en esta zona. Hablando ya de la Alameda, que voy a hablar un poquito más a profundidad, en este proyecto, este fue un concurso de ideas, no fue un concurso de anteproyecto desarrollado, pero llegamos a desarrollar casi un anteproyecto. Pusimos sobre la mesa preguntas sobre cómo trabajar sobre un espacio urbano que estaba en el límite de la ciudad y la zona más rural, cómo hacer para trabajar una alameda, además desde perspectivas, desde la ecología, desde el arte, desde el urbanismo. Y bueno, leímos bastante, en mi caso, libros sobre estos temas. Este es un arquitecto paisajista catalán que tiene una tesis muy bonita que se llama El Jardín de la Metrópoli, y justamente se hace ese tipo de preguntas de cómo abordar el paisaje y los espacios públicos en las ciudades contemporáneas. Entonces, bueno, esta es la Alameda, es una foto, había un video en el concurso, fuimos al lugar, ¿no?, visitamos el sitio, y como pueden ver aquí,
la alameda estaba fraccionada, acá se estaba haciendo ya una vía, una vía al costado que no pudimos transformar, y habían parches de árboles cada cierto tiempo y partes de la alameda que no tenían vegetación. Entonces, bueno, empezamos como empiezan ustedes cuando trabajan un proyecto de arquitectura, con planos, con información del lugar, con fotografías, con literatura, que nos saca un poco del urbanismo y de la arquitectura y nos inspira a tomar decisiones sobre el territorio que no necesariamente son tan técnicas, como decía Pablo, más atmosféricas, más la atmósfera del proyecto, qué es lo que queríamos lograr. Esto lo hice con el arquitecto Bernardo Aguilar, un socio en múltiples proyectos que estudió conmigo en la universidad y nos graduamos juntos. Entonces, la propuesta de intervención de la Alameda engloba teorías y ideas ligadas a la agricultura, la ecología, el arte y el urbanismo. Casi ninguna de las ideas del proyecto son nuestras, sino son ideas que nacen de otros, ¿no? Y de otros ámbitos de estudio. Cuando hacemos proyectos, si es una casa, podemos revisar filosofía, sociología, otros temas, ¿no? Que no son ligados a la arquitectura. En general, en los proyectos que hago, generalmente no tengo referentes de arquitectura tan profundos. Los tengo porque los conozco, pero no trabajo de esa manera, sino me interesa mucho lo que está fuera de la arquitectura. Y bueno, de esta postura plural devienen las estrategias urbanas para la reconfiguración de la Alameda, ¿no? Estas imágenes o estos gráficos son los gráficos que se presentaron en el concurso, que un poco explican al jurado, ¿no? Esta es la plaza de armas de Jauja, esta es la Alameda que está fraccionada en pedacitos, ¿no? Y este es un cementerio muy importante de la ciudad, ¿no? Y el encargo era cómo trabajar esta vía, ¿no? Que llegaba al centro y luego la Alameda hasta llegar al cementerio. Entonces, lo que planteábamos era que se vea como un espacio completo y no necesariamente fraccionado por las vías, ¿no? Se hizo además un análisis vial para ver cómo íbamos a derivar los autos y que no pasasen por esta plaza que queríamos mantener, ¿no es cierto?, y usar en su totalidad, salvo las ambulancias y otros. Otros análisis que presentamos además fue cómo conectar estos nodos importantes en el espacio urbano pasando por y luego estudiar la ciudad a fondo y ver que aquí habían equipamientos importantes, habían colegios, habían espacios de piscina, según el plan de desarrollo urbano de Jauja, había la posibilidad de hacer un museo en el punto número 3. Entonces, diferentes nodos de gran importancia y luego otros nodos más pequeños de encuentro que, ¿no?, en la salida del colegio y a la entrada del colegio es bastante importante tener un espacio de recibo. Y la propuesta finalmente, que le llamamos plataforma activa, que era una plataforma que recibía todos estos flujos, ¿no? Tanto a nivel transversal, ¿no? Llamamos situaciones transversales a las que ocurrían a lo largo de toda la Alameda, y situaciones mucho más pausadas que tenían que ver con los equipamientos y cómo estos equipamientos también quebraban esta línea que empezó siendo recta, ¿no? Entonces, otra vez, las ideas no son porque a mí se me parece importante, sino porque el estudio del lugar da información para llegar a eso, ¿no? Entonces, se hizo un estudio también a nivel de paisaje. Aquí, bueno, trabajamos solamente Bernardo y yo con un ingeniero forestal, era un concurso de ideas, el premio era 3.000 soles, entonces finalmente no podíamos gastar, ¿no es cierto?, demasiado. Así que tuvimos que investigar nosotros todas las especies que habían, ¿no? Habían especies muy lindas en el Valle del Mantaro. Se trabajó esta idea de los cubresuelos, los arbustos y la arborización en distintas escalas para generar distintas atmósferas en cada espacio. Y bueno, el tratamiento del suelo tenía una idea del Valle del Mantaro y las parcelas agrícolas que hay en el valle, ¿no? Es un poco las fotos referentes del Valle del Mantaro, que estaba muy cerquita. También se trabajó no solamente las especies, sino la altura de los árboles. Llamamos los árboles de tamaño LSM, ¿no? Small, Medium y Large. Los árboles más altos dialogaban con los árboles que ya existían en la Alameda, los árboles medianos creaban atmósferas y los árboles pequeños creaban una longitudinalidad que tenía que ver con el comercio que estaba en los espacios aquí, ¿no?, en estas zonas, ¿no? Entonces, bueno, esta es la idea final que se presentó, una alameda que tenía una plataforma, los pisos duros,
amalgamaban toda la propuesta y frente a cada equipamiento habían situaciones distintas. Por ejemplo, hicimos un museo de arte al aire libre que tiene que ver con el equipamiento cultural. En el caso de los niños, hicimos unos espacios para los niños cuando salgan del colegio se puedan quedar bajo sombra jugando, y así sucesivamente, ¿no? Y esta línea quebrada se convirtió en una gran pérgola interrumpida por las vías, ¿no es cierto?, que cosían todo el proyecto, ¿no? Es un poco el plano general de la propuesta y algunos zooms, ¿no? La nueva plaza, que tenía arboladas hacia los lados, en el centro se mantenían y luego era un piso duro para eventos importantes. Los árboles que cosían un poco la relación con el comercio y las diferentes situaciones quebradas que se daban en relación a los equipamientos, ¿no? Estas son algunas vistas peatonales de las diversas situaciones. Esta es la plaza nueva, este es el espacio de arte que reacciona a la piscina y al equipamiento propuesto, unas plataformas hundidas, ¿no? Algunas vistas peatonales que se hicieron para el proyecto, y el remate de la Alameda hacia el cementerio, que tenía una carga simbólica bastante importante y por lo tanto ahí propusimos el agua, como acá están cargando, ¿no? En Jauja hay modos de enterrar, ¿no es cierto?, a los muertos y se cargan y se hace un paseo, ¿no es cierto?, a través de la ciudad. Entonces este paseo terminaba en este remate donde se vendían las flores y pasabas a través del agua, ¿no?, como un filtro o algo purificador, ¿no? Tiene una carga simbólica que nos ayuda a tomar esas decisiones. En el caso de arquitectura, voy a hablar rápido de una vivienda y cada proyecto tiene diversos tipos de obsesiones, ¿no? En el caso de la Alameda nos metimos a ecología, a temas de paisaje, a profundidad, y en este caso en una vivienda en realidad se trabaja muy de cerca con el cliente, ¿no? Finalmente terminas una relación bastante estrecha con el cliente, ojalá buena, porque también puede ser al revés. Y también hay que manejar las obsesiones del arquitecto y escuchar mucho al cliente, ¿no? Ser una especie de psicólogo, o no psicólogo en realidad, pues no le haces terapia, pero escuchar bastante a profundidad, ¿no? Saber escuchar es bastante importante, también en la universidad, por si acaso. Por algo el diálogo es importante. Bueno, en este caso la obsesión arquitectónica fue el plano inclinado, era una vivienda que está en la playa, yo cansada de hacer casas de playa escalonadas, porque la norma te lo pide así. En esta playa daban un poco más de libertad, es en la playa Caballeros, y es una casa permanente, no es una casa de playa, es una casa para los clientes. Y los clientes eran bastante particulares porque tenían una mirada sobre el mundo, eran de cierta forma, entonces entenderlos también ayudó a proponer la casa, y la casa es resultado de lo que se trabajó con ellos directamente. Si es publicable en una revista no lo sé, pero finalmente ellos están felices con la casa porque hasta el encofrado lo lijaba el mismo propietario, ¿no? Esa era una relación, era su casa, la casa de sus vidas siendo construida, ¿no? Entonces se dedicaron a eso. Y bueno, empiezan los bosquejos, estos son los bosquejos que presento a los clientes, así a mano, de cosas que estamos pensando. Hay de estos unos 10, ¿no?, de reuniones y reuniones, que no me gusta, que esto aquí, que es que vi esto, que quiero otra cosa, ¿no? No me parece. Y bueno, el plano inclinado era un poco mantener un poco esta idea de… Y además era interesante porque era hacer una vivienda sin fachada, ¿no? Esta fachada no existe, es un estacionamiento, ¿no? Entonces, bueno, una serie de temas, estos dibujos que se presentan al cliente, ahí se puede ver, ¿no?, el estudio de Paola, que era el nombre de la propietaria, donde debería estar. Y bueno, también hay otras obsesiones que saltan en los proyectos, como dice también Enrique, ¿no? Lo que uno estudia, lo que uno ve, lo que uno trata de hacer y nunca puede, entonces lo trae al proyecto, ¿no? Finalmente terminan en planos técnicos, se tiene que construir, tiene que tener materialidad, etcétera, y estos planos pues resultaron después de 7 meses de trabajo con los propietarios, ¿no? Bastante tiempo para llegar a una solución. Aquí atrás había el estudio de trabajo, los dos trabajaban en casa, un mini departamento para alquilar y la vivienda más importante hacia adelante. Aquí se trabajaron ideas como ningún baño se parece al otro, hay baños que están abiertos, la tina hacia el dormitorio, excentricidades que a lo mejor un cliente de repente no quiere, pero ellos sí.
se trabajó el material, aquí hay un puente que conecta esta casa con la casa de adelante a través de un patio y llega a una piscina que les voy a mostrar más adelante, donde las obsesiones tenían que ver con las huacas. ¿Qué tiene que ver? Pero bueno, sí. Entonces este es el corte que, ¿no?, lo escalonado de las viviendas de playas, ¿no?, que son como pan de molde, tratábamos de trabajar para que no se dé. Entonces, bueno, esto ya llega la obra, esta es la fachada de la casa, que no tiene, la fachada es el mar, ¿no? Y este es el resultado final, es una casa que empieza desde arriba y se desciende, no es al revés, no entras a nivel y subes y bajas, sino que de frente bajas. Toda la casa es en concreto expuesto y la idea de hacer este plano inclinado era cómo insertar la mayor cantidad de luz en una casa que está hundida en el terreno, cosa que no estaba muy de acuerdo, pero hay que trabajar con lo que el cliente necesita, y entre medianeras, ¿no? Entonces, sin fachada, la quinta fachada o el techo era la fachada principal de la playa, ¿no? Y el techo era verde, tenía incisiones para poder ver y tenía incisiones para poder meter la luz, como estas que están aquí, ¿no? Y este es el puente que lleva a esta piscina que les voy a mostrar en un momento. Entonces, aquí otras ideas, ¿no es cierto? Muchos de mis colegas dicen, no hay que leer a Campo Baeza, o a Peter Zumthor, Las atmósferas, ¿no? Pero en realidad leerlos hace un poco que uno piense en la luz como herramienta de diseño y en este caso la clienta me manda cada 6 meses una foto con la luz que entra distinta a su sala, ¿no? La luz se ha vuelto un agente más dentro de la vida de estos propietarios, ¿no? Y bueno, ideas también desde la literatura. Esta es una novelista y dice: la memoria es básicamente imaginación, cada vez que recordamos estamos creando, los recuerdos cambian, el pasado es frágil, solo se graba aquello que ha ido vinculado a una emoción, ¿no? Entonces la emoción es lo que tratamos de meter, o yo, ¿no? Y por supuesto yo no le digo al cliente, voy a meter la emoción a tu casa y la luz es una herramienta de diseño proyectual, ¿no? No, a ellos se les habla de cosas distintas, ¿no? Uno lo piensa como arquitecto en el espacio de trabajo. Y bueno, esta es un poco la idea de las escaleras para subir a la piscina, ¿no? Una pequeña plataforma inspirada en Puruchuco, que no es literal, ¿no? Pero es algo que la solución de la escalera tenía que ver con eso, con lo sólido, con lo pétreo. Y bueno, las atmósferas, cada lugar de la casa tiene una atmósfera distinta, en este caso la luz entra por la fachada inferior, en el otro caso la luz entra por arriba, y no siempre ves el mar, que también es un tema que cuando hace casas de playa todos quieren ver el mar en todo momento, ¿no? Y en este caso trabajamos la idea de ver el mar de una manera más romántica y que no te invada el mar. Como era una casa permanente y no era de playa, no era necesario que los pobres clientes vean el mar 24/7, ¿no? Entonces, bueno, estos son los baños, este baño está abierto al dormitorio y ningún baño es igual, ¿no? Y bueno, la fachada inferior, que tiene mucho que ver con el concreto expuesto. Nunca me habían dejado hacer una casa en concreto expuesto, fue la primera vez y bueno, fue una experiencia maravillosa. El concreto es caprichoso, engreído. Y bueno, para terminar, temas de investigación. Ahora estamos haciendo, hace unos años, un amigo de Teresa nos visitó y nos dio una charla sobre una plataforma de localización de 100 paisajes en España, y me pareció absolutamente genial y desde ahí he estado en contacto con la persona que hizo ese ejercicio y se nos ha metido en la cabeza hacer una plataforma abierta de consulta sobre la documentación del patrimonio industrial rehabilitado para cultura. Y estas ideas nacieron de leer y ver arte. Estos son fotos de algunos artistas conceptuales llamados Bernd y Hilla Becker, ¿no?, que hacen todo un estudio de la tipología industrial para preservarla, porque estaban demoliendo estas estructuras en Alemania y estos fotógrafos se encargaron de fotografiarla antes de que se demuelan, ¿no? Y un poquito está pasando con el patrimonio industrial a nivel global. Y bueno, estas obsesiones también nacen de viajes que uno hace. Siempre había estado obsesionado por el Seschi Pompeia de Lina Bobardi en Sao Paulo, que es una fábrica remodelada que funciona maravillosamente para la gente. Y bueno, empezó de esa forma y vamos a hacer una plataforma abierta de consulta para poner todos estos proyectos increíbles. Y nos hacemos preguntas como si se puede llegar a hablar de una nueva tipología una vez que están estos edificios intervenidos. Y ya para cerrar,
los proyectos creativos y las pequeñas, otra vez he dicho mucha obsesión, pero sí, pues son un poco obsesiones pequeñas que nos dan. Estoy ilustrando este libro hace 4 años y medio, no termino, voy por la mitad. El proceso proyectual es el mismo. Leo las ciudades, investigo cada palabra que tiene el texto, la descontextualizo, la vuelvo a contextualizar, conceptualizo, dibujo en todos lados, ¿no? Menos en clases de la U de Lima. Y estas son las bitácoras que lleno antes de hacer una ciudad. Hago 4 al año, este año he estado flojita, he hecho una nada más, porque cada vez se vuelven más complejas y cada vez me informo más y bueno, la ignorancia es atrevida, ¿no? Uno hace más fácil cuando uno lo sabe poco. Entonces, bueno, estos son los ejercicios, estos son todos borradores que empiezo a armar para trabajar las ciudades, ¿no? Trabajo como se trabaja una maqueta, se corta, se pega, se vuelve a cortar, se vuelve a pegar. Este marciano lo dibujó mi hijo y lo pegué ahí porque me pareció increíble. La ciudad no sería la misma sin él. Y bueno, este libro abierto y todos los instrumentos, ¿no? En desorden que utilizo. Y bueno, estos son un poco el resultado de este trabajo individual que empezó como un juego y ahora es parte de mi, o sea, ya no lo puedo dejar, imposible. Hay 24 hechas, empezaron siendo láminas independientes, luego dípticos, que me cuestan más hacer, más trabajosos, trípticos, ¿no? Ya, o sea, ya, cálmate, ¿no? Mi esposo me dice, ya, cálmate, pues, ¿no? 4 de la mañana, ya, pues, ¿no? Ya, deja de tus procesos creativos, pero ya basta. Ya. Y bueno, me ha llevado además este proyecto personal a conocer múltiples partes del mundo, que ha sido lo más bonito. El año pasado pude visitar Shanghái, que es increíble como ciudad, que sigue alimentando mis cursos de urbanismo y de ciudades. Vean que todo lo que hago está ligado a la arquitectura, al urbanismo, a las ciudades, ¿no? Esta es una foto de mi hija. Este proyecto ya se coló a las paredes de mi casa y estos son murales que hago en la casa por diversión. Soy una nerd, ya, bueno. Y esta foto de la ventana es en Sao Paulo el año pasado, que fue la primera vez que me contrataron como artista pagada para pintar vidrios en un centro cultural, ¿no? O sea, sí se puede hacer lo que ustedes quieren hacer si es que les interesa hacer cosas que tú pintas vidrios para vivir, ¿no? No hagan caso. Y este es el último proyecto que tengo, que también ahora estoy usando la cerámica y es un proyecto que son 95 piezas de cerámica, todas distintas, que un poco van a hablar, no les voy a contar porque es sorpresa, pero hablan un poco de la tipología arquitectónica, del patrimonio que se está perdiendo si no se cuida y va a ser como un proyecto colectivo. Si quieren participar, vean la convocatoria, 95 piezas, al final te vas a poder llevar una. Y bueno, tiene que ver con eso, ¿no? Con la idea de que se está perdiendo las edificaciones importantes dentro de nuestras ciudades y hay que mantenerlas, ¿no? Entonces, bueno, ahí termino, justo en la tarjeta roja. Cualquier pregunta ya al final. Gracias.